Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. ¿Cómo están, queridos pasajeros? Espero que se encuentren de lo mejor al escucharme y que ya estén listos para emprender un viaje más a través de la desolada carretera. Hoy, uno de esos viajes que tanto nos gustan a ustedes como a su servidor, y es que nuevamente, gracias a los pasajeros que han tenido a bien compartir sus experiencias, hoy tenemos la posibilidad de realizar un viaje largo, por más de 50 minutos, a través de este misterioso camino y en donde, por cierto, en la escala final, les estaré presentando impactante evidencia paranormal real, así que hagan lo que hagan, pasajeros. Asegúrense de llegar hasta el final de este viaje. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, que aquí los dejo en la compañía de las aterradoras experiencias de hoy. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Alguien me cuida. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde Aguascalientes para contarles una experiencia paranormal que recientemente acabo de vivir. En esta ocasión me gustaría mantenerme anónima. Pues bien, su servidora vive sola. Nunca me casé, ni tuve hijos, y mi compañía son un par de gatos que valoro y los considero como mi familia. Ellos y yo vivimos en el fraccionamiento López Portillo, también conocido como La Barranca. Hace algunas semanas, una noche estaba por meterme a bañar, cuando mis michis comenzaron a inquietarse sobremanera. Yo no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, al dirigirme hacia mi patio de servicio, en él, aunque estaba oscuro, pude ver la silueta de un hombre que seguramente quería ingresar a mi domicilio. Cabe señalar que este hombre, por las características con las que lo vi, yo supe que se trataba no de una aparición, ni que su presencia obedecía a un tema paranormal, sino que más bien, él era una persona de carne y hueso, tal vez con no las mejores intenciones. Pero algo extraño pasó, y es que cuando estuvo cerca de ingresar a la casa, se detuvo en seco, y tal como si hubiese visto alguna aparición de ultratumba, se echó para atrás y salió corriendo despavorido, subiendo nuevamente a la azotea y escapando a toda velocidad. En ese momento yo, obviamente me asusté, así que, aunque estuviese en toalla, tomé mi celular y lo más rápido que pude salí de mi domicilio. Ya fuera marqué al 911, es decir, al número de emergencias, y solicité presencia policial. Al llegar, los oficiales hicieron una inspección en la casa, y salvo los indicios de la presencia de alguien en el patio de servicio, no lograron encontrar algo más. El asunto así quedó, y bajo la recomendación de encerrarme bien, ellos se retiraron, asegurando que una patrulla se quedaría dando rondas durante la noche. De esta manera, fue que pude estar más tranquila. Con el paso de los días, algunos de los vecinos comenzaron a referirme a algo bastante particular. Y es que ellos decían que en varias ocasiones, una patrulla llegaba hasta mi casa. Esto ya se había repetido varios días. Yo no sabía a qué obedecía la presencia de estos oficiales. Llegué a pensar que tenía que ver con mi reporte anterior. El tema es que, cierta noche al llegar de trabajar, yo me extrañé porque afuera de mi casa, efectivamente me encontré con aquella unidad. Se trataba de un par de oficiales quienes, al verme, descendieron de su unidad, y al encontrarnos me dijeron que llevaban varios días recibiendo la llamada de un hombre, solicitando su presencia. Eso me pareció sumamente raro, y luego les expliqué que yo vivía sola, a lo que ellos me dijeron que eso no podía ser cierto, ya que cada vez que se habían apersonado en mi vivienda, argumentaban que un hombre de edad avanzada les daba la bienvenida. Él era quien había hecho el reporte, pero les decía que no podía bajar a abrirles, puesto que usaba andadera,
y no le era posible bajar las escaleras. Al escuchar esta aseveración, algo hizo clic dentro de mí, así que invité a los uniformados a pasar a mi vivienda. Al estar adentro, ellos dijeron: «Entonces el don está dormido, o todavía está allá arriba». Sin embargo, yo insistí en que me encontraba sola. Y ya con una idea rondando mi cabeza, les enseñé una fotografía. «¿Es este al hombre al que vieron?», les pregunté, a lo que ellos me confirmaron que sí. «Ese es el hombre que se asoma desde la planta alta», dijeron. En ese momento no me pude contener y una serie de lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, ya que aquel de la imagen no era otro que mi señor padre, quien había fallecido años atrás. Sé que a los oficiales les costó trabajo creer en mis palabras, pero viendo mi reacción, no les quedó más que creerme, y ellos también podrían dar testimonio de esta experiencia. Aún así los invité a que inspeccionaran la casa, y así se dieron cuenta de que, efectivamente, ésta se encontraba sola. Sin embargo, todavía quedaba la incógnita. ¿Por qué mi fallecido padre estaba llamándoles con tanta insistencia? Así que, aprovechando su presencia en mi hogar, tuvieron a bien llevar a cabo una investigación más profunda. Así que en esta ocasión, hasta la azotea se subieron. Y al bajar trajeron consigo algunos objetos, que al verlos me estremecí. «Ya ni la hace, doña. ¿Cómo no quiere ponerse en peligro si usted misma se pone de pechito?», me dijo uno de ellos. Pero yo le aseguré que aquello que traía no era mío. Y es que en la azotea se encontraron con una serie de veladoras a medio consumir, pero también con la presencia de un largo y afilado machete que había sido abandonado en el lugar. Aquello simplemente me dejó helada. Con esa arma, aquel hombre pretendía hacerme daño. ¿Y por qué la presencia de las veladoras? Este hubiera sido un sacrificio ritual, o algo parecido. Es algo que constantemente ronda mi mente, y me estremece sobremanera. Los oficiales se retiraron, y con el paso de los días, una mañana, me encontré con una vecina que, dicho sea de paso, cuenta con una amplia sensibilidad hacia el tema paranormal. Incluso ella realiza limpias y trabajos de sanación en su casa. Ella me sorprendió, porque sin brindarle muchos detalles de lo que había pasado, me dio una explicación bastante convincente. Y es que lo que me dijo fue que aquella noche, el intruso no se espantó porque me vio a mí, sino que más bien, con lo que se encontró, fue con el alma de mi padre, que se hizo presente para ahuyentarlo, pero que, sin embargo, para que esto fuese efectivo, mi progenitor se dejó ver de una forma no agradable, tal vez como si se tratase de un espectro. Tras esta experiencia, conductor y pasajeros, sin duda me quedó el temor de ser invadida en mi hogar, pero también ahora cuento con la certeza y tranquilidad de el saber que, aunque mi padre está en otro plano, definitivamente él se las ha arreglado para seguirme cuidando. La tinaja. Saludos, conductor y pasajeros. El relato que estoy por narrarles sucedió en los años 90. Por aquel entonces yo vivía en Tehuacán, Puebla, y en cierta ocasión, junto con un amigo, fuimos de visita con otros amigos nuestros a Boca de Río, Veracruz. De ida todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, de regreso, decidimos tomar otra ruta para, como comúnmente se dice, ir entre comillas puebleando. Fue así que en cierto momento atravesamos un pequeño poblado llamado La Tinaja, mismo que se encuentra al sur de Veracruz, y ya casi es colindante con Puebla. Pues bien, esta zona se caracteriza por ser pantanosa, y diversos puentes se han construido en el lugar para poder pasar sin problemas
dichas zonas naturales. El tema es que el reloj marcaba cerca de las 9 de la noche, así que ya no teníamos la mejor visibilidad. Yo iba al volante y mi compañero de copiloto, cuando de pronto al llegar a uno de estos pantanos, al tratar de pasar por el puente sobre él, yo no tuve la mejor pericia, así que choqué contra una especie de banqueta que estaba al inicio del mismo, ya que aparentemente el puente se movía y este había descendido de su nivel original. El golpe fue tan fuerte que la transmisión del carro se dañó y, textualmente, ya nos fue imposible seguir avanzando. En ese momento mi compañero y yo descendimos del carro con la intención de revisar a fondo lo que había pasado. La llanta derecha del vehículo se había reventado y doblado completamente. Fue en ese instante que mientras deliberábamos qué hacer, que algo extraño sucedió. Y es que de pronto un frío muy intenso comenzó a invadir el ambiente, contrastando con la calidez normal que el clima de la región tiene. Mi amigo y yo comenzamos a inquietarnos, sin saber a bien por qué. No obstante, pronto reconocimos que no estábamos solos, y es que comenzamos a distinguir distintas presencias que comenzaron a rodearnos. Ya con nosotros se encontraban muchas personas, o al menos las sombras de estas, pero lo peor vino cuando, entre los murmullos que emitía esta entre comillas gente, también comenzamos a escuchar quejidos, llantos, incluso lamentos. Al ser testigos de esto, un miedo intenso comenzó a invadirnos, y la realidad es que no quisimos quedarnos a indagar si esto obedecía a algo terrenal o algo más bien paranormal. Así que mejor decidimos retirarnos del lugar y emprender el camino hasta la caseta más cercana. Tras varios minutos de recorrido, por fin llegamos, y ahí nos dirigimos con el joven que en ese momento estaba en turno. Le explicamos lo sucedido, y para nuestra sorpresa él lo tomó con completa normalidad, y nos hizo saber que este tipo de incidentes eran comunes en esa zona, pero a la par profundizó en su comentario, y nos compartió un poco de la historia y contexto del lugar. Y es que él nos hizo saber que al ser una zona pantanosa, en efecto en algunos de estos lugares se habían construido puentes, pero otros se habían rellenado con cemento, pero que aquel, donde nosotros tuvimos el accidente, por más que se le echó este material, nunca se pudo llenar, dando la impresión de que era un pantano sin fondo. Así que por lo que se optó fue por construir aquel puente que no pudimos atravesar. Sin embargo, en las palabras de este joven, también hubo algo que al escucharlo, tanto mi amigo como yo palidecimos y nos quedamos helados. Y es que aquella persona nos dijo que nosotros habíamos tenido suerte, ya que tiro por viaje había accidentes en esa zona, y es que este pantano, entre comillas, ya se había tragado a muchas personas, que simplemente la semana pasada ahí se había perdido una familia completa, junto con su camioneta. La sangre se nos fue al piso a ambos, no solo por saber que habíamos corrido con suerte y que nuestro incidente simplemente había quedado en daños materiales, sino también porque, tras conocer estos hechos, a mi acompañante y a mí, no nos fue difícil discernir que aquellas sombras que vimos en el pantano no eran otras que las almas de quienes en ese lugar antes habían perdido la vida. Tú me invitaste. Saludos, conductor y pasajeros. Soy Mirna González, y en esta ocasión quiero compartir una aterradora experiencia que conocí hace tiempo. Cabe señalar que no me pasó a mí, sino que más bien la conocí a través de otro medio,
así que puede ser que otros pasajeros ya la conozcan o la hayan escuchado. Sin embargo, me pareció tan interesante y escalofriante que quise compartirla con ustedes, porque creo que vale la pena también escucharla al estilo de La desolada carretera. Pues bien, en este relato se asegura que un hombre cierto día acudió al panteón a visitar la tumba de un familiar. El tema es que de buenas a primeras se encontró con un hueso que, presumiblemente, era de humano. Y respetuosamente el hombre lo recogió y comenzó a jugar con él ante la mirada atónita de sus familiares, quienes quisieron hacerlo desistir de aquel acto, argumentando que eso era una falta de respeto. Sin embargo, el protagonista de esta narración, lejos de hacer caso, lo que hizo fue continuar con su jugueteo, al punto que, para calmar a sus familiares, dijo: «Ay ya, si se enoja el muertito, pues lo invito a mi boda. Muertito, te invito a mi boda. Ahí te espero», pues el joven en cuestión estaba próximo a contraer nupcias. Pasaron las semanas y llegó la fecha de la realización de aquel enlace matrimonial, mismo que se celebraría en una grande y elegante casa, propiedad de la familia del novio. Fue así que, mientras la ceremonia se estaba llevando a cabo, que alguien llamó a la puerta. Uno de los presentes atendió el llamado y se dio cuenta, el que había solicitado ingresar era un hombre delgado, pálido, que portaba un traje negro terregoso y que en sus ojos se dibujaban unas grandes y profundas ojeras. Aquel hombre con voz profunda solicitó que se le dejara pasar, y el acceso se le permitió, puesto que se pensó era familiar de la novia. Esta misteriosa persona, al ingresar, se dirigió con el novio y este, al verlo, le dijo: «¿Quién es usted?». A lo que el hombre respondió: «Tú me invitaste a tu boda, ¿no te acuerdas?». Entonces extendió la mano hasta el novio, dejándolo ver algo tan horrible que, al contemplarlo, el muchacho se desmayó. Entonces los presentes corrieron a auxiliarlo y posteriormente se dieron cuenta que el hombre ya no estaba. Era como si de un momento a otro se hubiese desvanecido. Cuenta la historia que aquel joven no pudo recuperarse de la impresión, ya que el susto fue tan fuerte que enfermó y estuvo convaleciente por muchos días, hasta que finalmente perdió la vida. Según el relato, la familia pidió que se le sepultara junto con un crucifijo, puesto que se decía, su muerte no tuvo nada de normal y obedeció más bien a un tema de índole espiritual. Y es que también, lo que aquel misterioso hombre le mostró al novio el día de su boda no fue otra cosa que aquel hueso con el que semanas antes, en el panteón, estuvo jugando. Aterradora experiencia en Morelia. Hola, conductor. Soy una pasajera asidua de La desolada carretera y me encantan todas las historias aquí compartidas. Soy de Morelia, Michoacán. Recientemente escuché el relato de la chica que se arrojó del edificio del Seguro Social, cerca del Teatro Estela Inda, y me gustaría compartir mi experiencia. Esto ocurrió muy cerca de ahí. Corría el año 2011. Llegamos a vivir a una casa de mi abuelo en la colonia Molino de las Parras. Por fuera de la casa pasa el río Grande de Morelia. Desde el primer día se empezaron a ver manifestaciones. Por las noches, fuera de las recámaras se escuchaban sollozos y quejidos. Una tarde-noche que llegué de trabajar, no había nadie en casa, y entonces ahí fue que se me manifestó. A medio pasillo, era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y muy negro, que le arrastraba hasta el piso. Carente de ojos y una piel extremadamente pálida, con una sonrisa demoníaca y uñas muy largas negras.
Yo me regresé hacia atrás y salí corriendo de la casa. Después de este avistamiento, vino lo peor, conductor y pasajeros, puesto que esta aterradora presencia se aparecía todas las noches al costado de mi cama. Me acariciaba. Les juro que nunca había sentido algo tan frío. Me quedaba inmóvil del terror. Opté por dormir en la misma recámara de mis hermanos. Y a la fecha, no sé por qué razón, este horrendo espectro no podía acceder a esa habitación, por lo cual se la pasaba arañando ventanas y puertas, con unos lamentos espantosos que solo yo podía escuchar. Busqué la ayuda de un sacerdote y me dijo que rezara y pusiera agua bendita, pero no ayudó de mucho. Servía un par de días y después continuaba. Cabe señalar que, si se lo están preguntando o no, esto no fue producto de mi imaginación porque, poco a poco, los demás integrantes de la familia empezaron a verla y a correr la misma suerte que yo. Imaginamos que era la Llorona, pero nunca supimos el por qué. Entraba solo a la casa de nosotros. También cuando se acercaba a mí, yo le preguntaba en la mente qué quería, qué necesitaba, a lo que ella solo me respondía: «Vamos, vamos». Como yo no me movía, lanzaba unos terribles alaridos ahí, y después se marchaba, y se sentía un frío terrible en la habitación, hasta que poco a poco se calmaba. Ahí duramos viviendo 1 año y medio, porque ya no soportamos más. Pedimos la ayuda de una mujer que hacía oración. Y cabe señalar que, cuando nos salimos de ahí, nos dijo que cerráramos muebles y cajones, para evitar que se fuera con nosotros a la nueva casa. Pues bien, conductor y pasajeros, esta fue una aterradora experiencia que viví, y me encantaría que formara parte de la desolada carretera. Si es así, quisiera aprovechar para enviar un saludo al conductor y a todos los pasajeros, de parte de la familia Jiménez Chávez. Muchas gracias por escuchar mi experiencia. No entren. ¿Qué tal, conductor y pasajeros? Buenas tardes. Hoy quisiera compartir con ustedes un relato y quisiera permanecer anónimo, por favor. Resulta que su servidor es misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, misionero mormón, como la mayoría de la gente conoce. En una ocasión, en la ciudad de Monterrey, allá como por mayo de 1996, en una colonia que se llama Independencia, mejor conocida como la Indepe, íbamos mi compañero y yo por una de las calles de la mencionada colonia. Eran como las 2 de la tarde, un sol bastante bueno y mucho calor. Pero íbamos a una cita que teníamos casi a esa hora. Mi compañero había sido militar, y 1 año atrás, él había estado activo en el conflicto en Chiapas, casi cuando fue la rebelión de los zapatistas. En fin, salió de la milicia y se fue a una misión de la iglesia. Menciono esto porque él era de un carácter bastante difícil y muy atrabancado, pero con un corazón enorme por ayudar y enseñar. En fin, íbamos caminando y al acercarnos a una esquina, vimos a lo lejos a un hombre que estaba en la banqueta y solo se nos quedaba mirando, y pues nosotros íbamos hacia esa dirección, y nos toparíamos con él. Al momento de encontrarnos, él nos detuvo, y sin más nos preguntó: ¿Ustedes son hermanos de alguna iglesia? Le respondimos que sí, y explicamos qué hacíamos y quiénes éramos. Todos nos identifican porque íbamos de camisa blanca y corbata, y portando un gafete con nuestro nombre y el de la iglesia. Y él, sin ponernos atención, solo dijo: «A ver, entren y saquen a esas personas de mi casa». Al voltear a ver dentro de la casa, vi que estaba demasiado oscuro y escuchaba unas risas como burlonas. Pero de un lado donde me tapaba un poco la puerta, vi unos pies, y pues noté que eran varias personas.
Pero al poner atención al otro lado, sí vi a una persona sentada en un sofá, muy bien vestido, y tenía la cara entre sus manos. Y pues, segundos después, el hombre insistía en que entráramos y les diéramos un mensaje para que se fueran, porque decía que no los quería ver allí. En ese instante sentí como si algo me dijera, no entren. Y al querer pasar le puse el brazo a mi compañero para que no entrara. El hombre que estaba tapándose la cara volteó a verme, y al ver sus ojos, noté que brillaban. Y como les dije, la sala de la casa estaba muy oscura. Pero le vi los ojos y la verdad, se veía bastante feo. Le dije a mi compañero, vámonos de aquí. Y le dije al hombre que ya nos íbamos, que regresaríamos luego. Él insistía, no se vayan, entren y sáquenlos. Pero noté ya muy raro al hombre ese que nos insistía. No podría explicar lo que vi, pero en ese momento, el ambiente se tornó de miedo, y sin más ni nada, le dije a mi compa, vámonos ya. Aquel misterioso hombre no sé qué más dijo, pero mi compañero y yo caminamos muy rápido, como unas 3 calles, y noté que mi compañero, a pesar de ser militar, y con su fuerte carácter, lo escuché repetir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él decía este salmo una y otra vez. Al paso de los minutos, tratamos de no hablar de ese tema y no pasar por esa calle. Era mejor rodearla aunque camináramos más. Pasó el tiempo, ya casi para terminar mi misión, y ya con otro compañero diferente. Un día eran como las 6 de la tarde, y no sé por qué, pero pasamos por allí, y vi esa casa. Yo vi que, en la banqueta de las casas vecinas, había algunas personas y niños jugando, y al ver esa casa, noté que el candado de la puerta estaba muy oxidado, y en la puerta, en el piso, se había formado algo de hierba, o sea que esto me dio a notar que había pasado mucho tiempo sin que nadie la abriera. Entonces me ganó la curiosidad, y le pregunté a una de las señoras que estaba allí en la banqueta con sus hijos, disculpe, ¿no sabe si las personas que viven en esa casa se encuentran o ya no viven allí? Y la señora, junto con otra, me contestó, no, joven, esa casa ya lleva años, sin ser habitada. Rayos, me quedé helado. No sé si ese día que pasamos por casualidad, había gente ahí o no, o en realidad fue algo más. Lo cierto es que sentimos en ese momento que no debíamos pasar, y claro, hicimos caso y nos alejamos. De lo contrario, no sé qué hubiera podido pasar. Saludos, conductor y pasajeros. Se me subió el muerto, o algo más. Hola, conductor y pasajeros. Mi nombre es Aldo. Nací y crecí en la Ciudad de México, pero mi relato pasó en Texas. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por escucharme y espero que encuentren interesante lo que me pasó. Me han pasado muchas cosas paranormales, pero esta es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido. Aún hoy me cuesta entender qué fue lo que pasó exactamente, pero sé que no fue un sueño. Todo ocurrió hace un par de años. Creo que fue en el 2018. Estaba en la universidad y vivía con mi novio. Él solía irse a trabajar temprano, alrededor de las 7 de la mañana, mientras yo tenía clases a las 9. Me gusta mucho dormir al lado de la ventana, porque puedo ver el sol cuando despierto. Recuerdo claramente que esa mañana desperté como a las 7:30. Agarré el celular del buró. Mientras seguía acostado, respondí unos cuantos mensajes a mi hermano y estuve revisando el teléfono por un par de minutos. Como todavía era temprano y no había dormido bien, decidí dejar el celular a un lado, darme la vuelta y dormir unos 30 minutos más. Me giré, dándole la espalda a la ventana,
y justo cuando cerré los ojos, escuché una voz detrás de mí. Al principio pensé que era mi novio, que tal vez había regresado por algo y se estaba despidiendo, pero de inmediato me di cuenta que eso no tenía sentido. Ya era tarde. Él ya se había ido a trabajar. Entonces sentí cómo se me helaba la sangre. No podía moverme. La voz seguía hablándome. Era grave, profunda. No era una voz humana, y hablaba en un idioma que no reconocía. No era español, ni inglés, ni nada que hubiera escuchado antes. Era como si algo demoníaco estuviera parado justo detrás de mí. Estaba completamente despierto. Veía la luz del sol entrar por la ventana. Sabía dónde estaba. Sabía que acababa de usar mi teléfono, pero no podía moverme. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, paralizado por el miedo. Era desesperante. Sabía que estaba despierto, pero no podía hacer nada. Entonces empecé a rezar, a pedirle a Dios que me ayudara. Sentía que algo oscuro estaba ahí, justo detrás de mí, como si me estuviera observando o diciendo algo que no podía comprender. No entendía lo que decía, pero mi cuerpo lo entendía de otra forma, como si cada palabra me drenara el alma. Poco a poco, sin saber exactamente en qué momento, la voz desapareció. Cuando al fin logré moverme, me giré rápidamente hacia la ventana. Tomé el celular con las manos temblorosas y le escribí a mi hermano contándole lo que me acababa de pasar. Me respondió que probablemente había estado dormido, pero le contesté: ¿cómo iba a estar dormido si te acabo de mandar un mensaje? También le conté a mi novio más tarde, pero él tampoco me creyó. Me dijo que probablemente fue un mal sueño, pero no lo fue. Yo sé lo que viví. No estaba soñando. Esa mañana algo me habló, y hasta hoy no sé qué era. Solo sé que no estaba solo en ese cuarto. El hombre del metro. Hola, conductor y pasajeros. Muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren ya cómodos para otra escala. Hoy no viajaré por la desolada carretera. Hoy haré mi viaje por las vías del metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Como ya se los he dicho en otros relatos, yo me fui a vivir a Monterrey por mis estudios, para lo cual también yo prestaba mis servicios en el Museo de Historia Mexicana. La mayoría de las veces, yo tenía que tomar el metro en la primera parada, la que era en ese entonces General Anaya. Esta llega a Padre Mier, y después tenía que caminar un poco para llegar a mi destino. Un día me citaron temprano porque tenía un recorrido de exposición por el museo y sus alrededores, la cual era para un grupo de extranjeros. Ese día salí de la escuela temprano y me dispuse a tomar el metro. Cuando llegué para esperar los vagones, vi que no había nadie. Estaba todo solo. Es más, ni guardias había en la parada, pues me dispuse a esperar, cuando de repente vi a un muchacho que venía bajando las escaleras. Me saludó. Respondí el saludo y después me preguntó: ¿ya pasó el tren? Le dije sí, de hecho no lo alcancé y nos toca esperar. Y con la prisa que traigo. Solo se rió y se sentó a mi lado. No se me hizo extraño, yo lo vi muy normal. Llegó el tren, subimos al mismo vagón y él se sentó muy adelante y yo me quedé atrás. Antes de que arrancara el tren, empezaron a sonar las alarmas de alerta, indicando que las puertas se van a cerrar. Ya casi en el último sonido, subió un señor. Traía una sudadera negra con gorro, y a mí se me hizo extraño porque hacía mucho calor, y pues en Monterrey hay muchos grupos urbanos, si así se les puede decir. Ya saben, los que son emos, escatos, góticos y temas parecidos. Pero lo extraño que se me hizo a mí fue porque el señor ya se veía maduro,
Pues bien, yo sabía que mi viaje era largo, porque me bajaba hasta donde terminaba la última parada del metro de esa línea. Tomando en cuenta esto, saqué mi libreta de apuntes y me dispuse a leer y a estudiar el recorrido que daría en la exposición, cuando de pronto se apagaron las luces, pero el tren seguía avanzando. Fue cuestión de menos de un minuto. Cuando regresó la luz, el señor ya estaba más cerca de mí, y el chico que iba más adelante, no lo vi. Me quedé extrañada, porque no podía bajar del tren en movimiento, y en ningún momento se había detenido. Yo pensé, a lo mejor está acostado, por eso es que no lo veo, pero el señor se acercaba más. Yo me asusté porque no lo veía moverse. Así que me cuestionaba, ¿cómo es que él se está acercando? Sin levantarme, guardé mis cosas y esperé a que el tren se parara. Bajé en Cuauhtémoc para cambiarme de vagón. El señor bajó también, pero el chico no, y seguía la estación sin personas, lo cual era muy raro, porque en esa parada es donde se hace el transbordo para la siguiente línea. Dejé que se fuera ese tren y esperé el siguiente. Me subí, pero de lo asustada que estaba, no vi hacia dónde agarró el señor, y cuando me di cuenta, el hombre ya estaba en el mismo vagón que yo había abordado. Lo único que se me vino a la mente en ese momento fue ponerme a rezar un Padre Nuestro y pedir a Dios que me cuidara, que no me pasara nada. Me bajé nuevamente en la siguiente parada, que es Alameda. Decidí salir del metro y tomar un taxi mejor, hasta el museo, al cabo que ya era muy corta la distancia. Pero al querer salir de la estación del metro, caminé sobre el andén y entré por una puerta. Una que no le había prestado atención antes y que ni siquiera sabía que existía. Ahí vi a varias personas esperando el metro y me quedé confundida. Me pregunté a mí misma, ¿acaso me di la vuelta para tomar el tren de regreso? Y el hombre en cuestión estaba sentado en una de las bancas. Él seguía viéndome. No le veía el rostro, porque el suéter que él traía tenía una capucha y la traía puesta. Pero no me dejarán mentir, conductor y pasajeros. Uno puede sentir cuando una persona se le queda viendo. Yo para este momento ya sentía la adrenalina del peligro al 1000%. Regresé buscando la puerta por donde entré, y fue ahí que no la encontré. Me asusté más. Seguí caminando más rápido, porque vi que aquel hombre se levantó y empezó a seguirme, y las personas que estaban en la parada, ellos como que no veían nada. En mi desesperación vi unas escaleras y decidí subir, no importaba a dónde saliera. El caso era salir de ahí. Al yo subir, este hombre me tomó de la muñeca y yo sentí cómo me quemaba. Posteriormente, lo que mencionó simplemente me dejó petrificada, y es que él dijo: ningún Padre Nuestro te va a salvar de mí. Forcejeé con él hasta que logré soltarme, y él solo se reía con una voz muy gruesa. Me sentía súper asustada, pero en el forcejeo que tuve con él, se le descubrió el rostro, y cuando lo vi a la cara, me di cuenta que sus ojos estaban completamente negros. Yo grité del susto y me caí hacia adelante, quedando sobre las escaleras hacia arriba. Gracias a Dios no fue hacia abajo, porque ahí sí saldría mal con alguna fractura o algo peor. Al escuchar los guardias mi grito, ellos corrieron a ayudarme y me preguntaron qué pasaba. Les dije del hombre que me venía siguiendo. Ellos fueron a revisar y no encontraron a nadie. De hecho, ni a las personas que yo había visto. Me dijeron que no encontraron a nadie y que el metro no había pasado ni de ida ni de vuelta. Entonces les pregunté que a dónde se irían esas personas y el hombre que venía detrás de mí. Yo estaba en una crisis de nervios. Me acompañaron hasta el museo
explicando que me había caído de las escaleras, pero que no era nada de gravedad, solo un pequeño raspón en las rodillas. Me tranquilicé. Cumplí con mi trabajo, pero al salir del museo y dar la vuelta hacia la macroplaza, lo vi otra vez, en una de las escaleras, detrás de uno de los muros que estaba abajo del puente que pasa por ahí. Ya eran tantos mis nervios que ahí sí no me pude contener. Terminé desmayada y en el hospital. Sin embargo, esta pesadilla estaba muy lejos de acabar, conductor y pasajeros, porque lamentablemente cuando me desperté, lo primero que vi fue a ese hombre con una risa burlona. Grité y mis papás corrieron a verme, y yo con mis nervios les decía que corrieran a ese hombre de ahí. Yo sí lo podía ver, pero mis papás no. Posteriormente llegó una enfermera con un tranquilizante, pero me sorprendió lo que ella me dijo, pues me mencionó: «No estás loca. Yo también lo vi. Cuando pasaron tus papás. Cuando ellos llegaron, él salió. Pero lo raro de este hombre es que pude ver que no caminaba. Él flota». La verdad es que yo nunca me percaté de esto en el transcurso que me siguió en el metro. La enfermera me sugirió no tenerle miedo. Me dijo: entre más miedo le tengas, es más su fuerza. De eso se alimenta él. Un hombre sombra. No te puede hacer daño físicamente, pero te puede envejecer por medio de tu energía. Así es como operan estos seres. Yo me quedé con las palabras de la enfermera. Y sí, conductor y pasajeros, lamentablemente volví a ver a este hombre, pero ya no le tuve miedo. Al contrario, le sonreí. Seguí mi camino y ya no lo volví a ver. Sin embargo, tiempo después mi sobrino mayor comenzó a decirme que veía a un hombre de negro afuera de su cuarto, o a veces lo veía en la calle o en lugares oscuros. Yo le conté lo que me había pasado y también le recomendé que no le tuviera miedo. Al contrario, que lo debería de enfrentar, pero que nunca lo invitara a pasar a su cuarto. Le pedí que me lo describiera, y efectivamente, era el mismo que a mí me siguió ese día. Aquí les dejo, conductor y pasajeros, una imagen que tomé de internet. Creo que esto comprueba, conductor y pasajeros, que muchas de las imágenes que se suben a la red no son creadas producto de la imaginación de las personas. Algunas tienen mucho de realidad, porque les aseguro que somos bastantes los que en realidad hemos visto a este tipo de seres. Bueno, conductor y pasajeros, esta es una más de mis vivencias que a lo largo de mi vida he tenido, y créanme que pasar por ellas no es fácil, pero es algo con lo que tienes que aprender a lidiar. Miel y oro para todos. Se despide de ustedes, Betty Ramos. Estimados pasajeros, antes de continuar, si han llegado hasta aquí, eso me da un gusto enorme. A la par quisiera hacer una breve pausa para aprovechar e invitarte a ti que aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero, perteneciendo a esta gran familia. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX. Esta red social funge como un medio de contacto, así que apreciaría mucho te añadieras a ella. Y por supuesto, tu relato es lo más importante de la desolada carretera, así que si lo prefieres, establece contacto a través de la bandeja desolada. Te espero en midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Estimados pasajeros, mil gracias por haberme prestado esta noche el favor de su atención. Queda una última escala que estoy seguro los va a sorprender y les va a poner los cabellos de punta, así que acompáñenme a escucharla. Esto aún no termina.
Estimados conductor y pasajeros, muy buenas noches. Mi nombre es Emerson. Tengo 25 años. Esta experiencia me ocurrió cuando yo tenía 21 años, en agosto del 2021. Sin más que decir, voy a comenzar a narrar mi experiencia. Muchas gracias por su atención. Esto, como les comenté, parte en 2021, en agosto. Yo estaba cursando por una situación muy delicada. Estaba atravesando por una fuerte depresión. Esto que sucedió fue un fin de semana que mi mejor amigo me invitó a su casa, porque casi de manera excepcional, él estaba solo. Yo también me quedé solo ese fin de semana, así que dije, ¿por qué no? Y fui. Su casa está a unas 6 cuadras de la mía. Llegué y comenzamos a beber. En eso llegó la pareja de él, su polola, como le decimos aquí. Y ya con el paso de las horas y los tragos, yo quería ir al baño, así que me levanté. Caminé por un pasillo, el cual todos podíamos ver perfectamente. Di una vuelta en U y llegué al baño. Hice mis cosas y volví. Cuando iba caminando por el pasillo, vi que ellos estaban riendo de una forma muy nerviosa. Cuando yo les pregunté, casi nervioso, ¿qué pasó? ¿Acaso estoy caminando chueco? ¿Ya que se ríen de mí? Y me dijeron, no nos reímos de ti. Es que cuando tú entraste, cuando doblaste por el pasillo, se asomó una mujer pálida, con el pelo negro. Les recuerdo que estábamos los 3 solos. Y es que no les comenté, pero momentos antes de que yo fuera al baño, estábamos hablando de una ex mejor amiga que tuve, con quien corté la relación luego de que viniera a mi casa y desaparecieran algunas cosas mías. También me gosteó, como comúnmente se dice. Yo siempre la molestaba con que se creía bruja, porque le encantaban los temas raros, invocar y cuestiones así. Una vez que ella vino, luego de años de decirme que no quería venir, empezaron a ocurrir estas experiencias. Volviendo a ese momento de la junta con mis amigos, yo vi la hora luego de un rato, y ya eran las 3 de la mañana, así que me despedí. Tomé mis pertenencias y me fui caminando a mi casa. Cuando iba caminando, llegué a la zona más iluminada del camino y comencé a sentirme perseguido. Me giraba constantemente. No había nadie, no había bulla, pero cada casa que pasaba detrás de mí, se empezaban a escuchar los aullidos de los perros, de esas viviendas que iba dejando atrás. Empecé a caminar más rápido. En ese tiempo estaba trabajando en una ferretería y curiosamente ese mismo día me había llevado la radio del trabajo, la típica radio de policía, de guardia, etc. Ya estaba a 2 calles de mi casa cuando la radio comenzó a hacer el típico ruido de estática, es decir, de interferencia. Ya casi con lágrimas en los ojos, porque sentía que había pasado algo malo. Llegué a mi casa y fue cuando empecé a sentir un ardor en el pecho que me bajaba hasta la zona donde está el apéndice. Me levanté la polera y noté 3 rasguños cruzándome a lo largo desde el pecho hasta abajo del vientre. Desde esa noche en adelante, las cosas se pusieron peor. Me comenzaron a golpear las paredes, me rasguñaban las mismas. Golpeaban las ventanas por las noches como toc, toc, toc. Dentro de mi casa no se pueden encender los palos santos. Debemos encenderlos en el patio y una vez encendidos entrar con ellos, porque dentro de mi casa simplemente no se encienden. Se apagan inmediatamente. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que revisando otra red social que tengo, me encontré un archivo sobre esta experiencia que les envié. Así que quisiera agregar estas imágenes en donde se pueden ver los rasguños a los que hice referencia esta noche. A su vez, incluyo un breve video también. Quisiera preguntarles, conductor y pasajeros, si alguien sabe cómo solucionar esto,
porque hasta el día de hoy, en junio de 2025, mes en los que les comparto esta experiencia, me siguen rasguñando las paredes. Por favor, si alguien supiese, que lo haga saber en los comentarios. Yo siempre los leo y escucho todas las escalas de la desolada carretera. Conductor, muchas gracias por brindarme este espacio, y a ustedes, pasajeros, por escucharme. Espero que hayan tenido un muy placentero viaje. Muy buenas noches. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,